No escucharon. Eso era lo que más se le había grabado a Cal. Incluso años después, de pie y solo entre las ruinas desmoronadas del último puesto avanzado de la Tierra, recordaba que las advertencias siempre estuvieron ahí, transmitidas en cada frecuencia, dibujadas en las estrellas, susurradas a través de las bocas de aquellos que se habían atrevido a explorar el oscuro espacio más allá del sector 19. Y, sin embargo, en las salas de juntas del poder y en las torres de acero de ERS-GV, se burlaron. Señales primitivas, ruido cósmico, nada de qué preocuparse. En aquel entonces, Kyle era solo un ingeniero de sistemas, una pieza más del engranaje. No era lo suficientemente importante como para sentarse a la mesa, pero estaba lo bastante cerca como para oír las risas resonar por los pasillos cada vez que alguien mencionaba las transmisiones. Advertencias, no amenazas. Súplicas, no órdenes. Y la humanidad, en toda su arrogancia, asumió que si alguien nos suplicaba que nos detuviéramos, significaba que era más débil. Fue nuestro primer error. La llamaron la red de susurros. Señales débiles que provenían de un cuadrante que habíamos marcado como espacio muerto. Al principio, era solo estática, luego, un patrón. Después, un idioma que ninguna IA podía traducir, pero que hacía estremecer las mentes humanas. Los operarios que trabajaban cerca de las señales comenzaron a tener pesadillas. Visiones de estrellas en llamas, planetas desmoronándose y gritos que no necesitaban sonido. Aún así, seguimos adelante. Las colonias fronterizas, desesperadas por hacerse un nombre, ignoraron la creciente lista de naves científicas desaparecidas. Unos cuantos cargueros nunca volvieron a reportarse. Podrían haber sido piratas. Podría haber sido un fallo de equipo. Podría haber sido cualquier cosa, excepto aquello de lo que advertían las señales. No crucen el velo. Los enterramos allí. Morimos para atraparlos. Ese fue el segundo error. Pensar que no se trataba de nosotros. Kyle recordaba los debates. ¿Debates? Más bien, festivales de ego televisados. Los políticos querían gloria. Las corporaciones querían derechos de explotación. Los militares querían nuevas armas, nueva tecnología y, tal vez, algo que bombardear si las cosas se ponían interesantes. Solo unos pocos científicos, cansados, ridiculizados y sin fondos, intentaron frenar la expansión. Pero la codicia grita más fuerte que la razón. Para cuando se abrió la primera grieta, la Tierra ya estaba ebria con la ilusión de su invencibilidad. Habíamos derrotado plagas, colonizado la mitad del sistema solar, construido ciudades orbitales. La IA nos ayudaba a gestionarlo todo. ¿Qué podía salir mal? Todo. La grieta no era como un agujero de gusano. No era limpia. Sangraba. La luz se curvaba a su alrededor. Las señales se distorsionaban y alguna cosa, se arrastró fuera. No fue una invasión, no fue una guerra, solo fue decadencia. Los sistemas se apagaron. La gente olvidaba nombres. El agua se convertía en ceniza en sus bocas. La realidad se alteró. Ciudades enteras despertaron para encontrarse sepultadas bajo océanos o flotando en el cielo. Intentamos combatirlo. Ese fue el error número 3. Las armas se derretían. Los drones dejaron de obedecer. La IA se volvió salvaje. Susurraban sobre una lógica más antigua que la nuestra. Una que deshacía las reglas. Y a través de todo ello, un único y escalofriante mensaje se repetía desde cada altavoz roto y cada pantalla destrozada. Se les advirtió. Kyle sobrevivió a la primera oleada por accidente. Un lanzamiento de transporte fallido lo dejó varado en Europa. Vio a través de cámaras lejanas como la Tierra se volvía gris, luego negra, y después, nada en absoluto. El velo se expandió, tragando colonias como si fueran guijarros en una marea negra. Ninguna nave regresó, ninguna señal escapó, solo silencio. Ahora, años después, Kyle se encontraba en las ruinas cubiertas de escarcha del puesto K-17, uno de los últimos faros en Europa. Era uno de la quizás docena de humanos que quedaban, dispersos, escondidos, esperando. Había visto la arrogancia de primera mano. Había visto a la humanidad desafiar a los dioses y desenterrar demonios sepultados durante milenios.
Y ahora entendía que las advertencias no eran una amenaza. Eran un acto de misericordia. Pero no merecíamos misericordia. Kyle ya no dormía mucho. No por miedo. Había superado eso hacía mucho tiempo. Lo que lo atormentaba ahora era el sonido. El silencioso zumbido del viento a través de las llanuras heladas de Europa solía ser tranquilizador. Ahora, traía consigo susurros débiles, casi imperceptibles, pero siempre presentes. Como si el propio aire recordara los gritos de la tierra y no estuviera dispuesto a dejarlos marchar. Pasaba los días manteniendo los sistemas del puesto. El núcleo geotérmico mantenía las cosas en funcionamiento, a duras penas. Las raciones escaseaban. Los cultivos hidropónicos estaban atrofiados. Y la única otra persona que quedaba con él, la teniente Aris Vega, no había hablado en semanas. No desde que la última transmisión desde Marte se silenció. No estaban muertos. Todavía no. Pero tampoco estaban viviendo. Solo alargando el final. Kyle había intentado contactar con las colonias exteriores, incluso con los asentamientos clandestinos más allá de Neptuno. Nada. Estática. Las estrellas aún parpadeaban, pero se veían distantes y frías, como dioses indiferentes observando a sus hijos fallidos. Entonces, un día, la estática cambió. Lo escuchó mientras realizaba un diagnóstico de rutina en la antena de comunicaciones de largo alcance. Un parpadeo, un patrón, un pulso que no debería estar ahí. Por un momento, Cal se quedó helado, pensando que su mente finalmente se había quebrado. Pero ahí estaba de nuevo. 3 pitidos cortos. 2 largos, 1 corto. Aris se incorporó por primera vez en días. ¿Eso es Morse? Cal asintió lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Hacía tanto tiempo que no oía su voz que le sonó extraña. Sí, es humano. Se apresuraron a aislar la señal. No era fuerte, pero sí lo bastante clara. Una única frase repetida una y otra vez, en un bucle de precisión inquietante. Puesto Sigma sobrevivió. 71 almas necesitan extracción. Eviten la luz. Cal se quedó mirando la pantalla, tratando de procesar el mensaje. El puesto Sigma estaba cerca de los anillos de Saturno. Era una de las primeras estaciones de investigación militar, dada por perdida mucho tiempo atrás, después de que la grieta se tragara la Tierra. 71, susurró Aris. Eso es una ciudad comparado con nosotros. Pero la última parte heló a Kyle. ¿Evitar la luz? ¿Qué luz?, murmuró. Ya no queda luz. Aris negó con la cabeza. No, no es la luz del sol. Son ellos. No había hablado en semanas, pero ahora temblaba, con la voz quebrada. Lo vi en mis sueños, Kyle. Una luz blanca brillante, pero extraña. No era cálida. Te quemaba los pensamientos. Por eso dejé de hablar. Sentí que intentaba hablar a través de mí. Kyle la miró de verdad, y notó lo demacrada que se había vuelto, lo pálida que estaba. Algo parpadeaba detrás de sus ojos. Miedo, pero también algo más profundo, algo parecido a la resignación. Aún así, era un mensaje, uno humano, la prueba de que no todos habían sido devorados por la oscuridad. En contra de su buen juicio, Kyle comenzó a preparar la vieja lanzadera. No había volado en 2 años, pero el núcleo de la IA todavía se encendió, con dificultad, como si despertara de un coma. Aris no discutió. Simplemente empezó a reunir los pocos suministros que les quedaban. Antes de despegar, Kyle se quedó fuera del puesto una última vez, mirando las estrellas. En algún lugar, 71 personas podrían estar resistiendo. Pensó en la Tierra y en cómo sus cielos se habían vuelto de tinta antes de que llegara el silencio. Pensó en todos los líderes, los gigantes tecnológicos, los altos mandos militares, cada persona que se había reído de las advertencias, que pensaba que el dominio era sinónimo de destino. Todos se habían ido. Y, sin embargo, algo sobrevivió. No por arrogancia, sino quizás por desesperación o suerte. O quizás era una trampa. Mientras los propulsores de la lanzadera se activaban, Cal aceptó una verdad. Tenía que saberlo. Si el puesto Sigma era real, era la esperanza. Si no,
Sería un final apropiado. Consumirse entre las últimas cenizas de la humanidad en una misión absurda, persiguiendo fantasmas en el vacío helado del arrepentimiento. Y por encima de todo, los susurros lo siguieron hacia las estrellas. El viaje a Saturno fue silencioso. Demasiado silencioso. Kyle y Aris estaban sentados en la estrecha cabina de la lanzadera, bien sujetos, apenas hablando mientras las estrellas se movían a su alrededor. La nave gemía y resollaba como un anciano sacado a la fuerza de su retiro, y a cada minuto Kyle esperaba que se hiciera pedazos en pleno vuelo, pero de alguna manera aguantó. No dejaba de mirar las estrellas, no por su belleza, sino en busca de movimiento. Desde que el velo se extendió, el espacio no parecía estático. A veces juraría que las constelaciones cambiaban cuando parpadeaba. Formaciones enteras desaparecían, o aparecían otras nuevas donde no debería haber ninguna. Aris decía que era la locura que se apoderaba de él. Pero en el fondo, Kyle no estaba tan seguro. 3 días después, pasaron junto a los restos del Odessa, uno de los primeros cargueros coloniales enviados más allá de la órbita terrestre tras el colapso. Su casco estaba abierto como una lata aplastada. Cuerpos congelados en el vacío, flotando sin fin. Kyle no se detuvo. Simplemente apagó las cámaras frontales. Aris no preguntó por qué. Cuando finalmente se acercaron a la órbita de Saturno, los anillos se veían diferentes. Ya no brillaban dorados. Eran negros, como si alguien hubiera esparcido ceniza sobre la faz del planeta. No era un truco de la luz. Cal comprobó las lecturas una docena de veces. Las partículas de los anillos habían cambiado, se habían vuelto más densas, absorbían la luz. Parecía menos un cuerpo celeste y más un sudario de luto. Este lugar está muerto, masculló Aris. Nadie está vivo aquí. Pero entonces la señal llegó de nuevo, más clara ahora. Base Sigma. 71 vivos. Eviten la luz. Eviten la luz. Kyle fijó las coordenadas y maniobró la lanzadera. El puesto estaba enclavado en la sombra de un fragmento de luna dentado, medio sumergido en un cráter. Parecía más un búnker que una estación. Sin luces, sin firma de calor. Pero la señal provenía de su interior. Aterrizaron bruscamente. El tren de aterrizaje se atascó a mitad del descenso, obligando a Cal a guiar la lanzadera manualmente. El impacto lo sacó a ambos de sus asientos. Aris cayó al suelo con fuerza, gimiendo, pero se levantó antes de que él pudiera alcanzarla. No vayamos a morir justo después de sobrevivir a todo esto, dijo con una risa seca. Se pusieron los trajes. La atmósfera era tenue, apenas respirable. La entrada de la estación estaba sellada pero intacta. La anulación manual tardó 1 minuto. Cuando la puerta exterior se abrió, una ráfaga de aire metálico y viciado los golpeó. No olía a podredumbre ni a muerte. Olía a tiempo, como una tumba que había esperado demasiado. Entraron. Todo estaba oscuro. No solo la oscuridad de un apagón. Una oscuridad profunda. Las luces de sus trajes apenas atravesaban las sombras. Las paredes estaban cubiertas de una especie de hollín, como si la estación hubiera sido quemada desde dentro. Y entonces vieron al primero. Un cuerpo erguido, de pie contra la pared del fondo, con la cabeza inclinada hacia atrás, la boca abierta. No descompuesto, no quemado, simplemente vacío. La piel como cera, los ojos desaparecidos, como si lo que fuera que lo hacía humano hubiera sido aspirado. Aris se apartó, con náuseas. Kyle se obligó a mirar más de cerca. No había heridas, ni signos de violencia, pero en la pared, detrás de la figura, había unas palabras arañadas profundamente en el metal. Lo dejamos entrar. Siguieron adelante, con el corazón martilleando, la respiración superficial. Habitación tras habitación, la misma escena. Cuerpos de pie, congelados, sin ojos, con la boca abierta en gritos silenciosos. 71 de ellos, exactamente. Pero la señal seguía sonando. Fue entonces cuando llegaron a la sala de control central. Era el único lugar con energía, solo un único panel que brillaba suavemente como un ascua moribunda. Y a su lado, una silla. En la silla había algo que una vez pudo ser humano,
pero que ahora era otra cosa completamente distinta, todavía respirando, apenas, conectado a la computadora central de la estación a través de conectores neuronales incrustados en su cráneo. Sus ojos se abrieron parpadeando cuando se acercaron. Sonrió. No deberían haber venido, graznó. Kyle retrocedió. ¿Es usted el comandante de Sigma? La cosa se rió. Lo fui. Ahora solo soy el interruptor que dejaron encendido. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Aris. Giró la cabeza lentamente, con dolor. Oímos los susurros. Igual que ustedes, pero quisimos entender. Así que respondimos. Le hablamos, y nos notó. La sangre de Kyle se heló. ¿Ustedes enviaron la señal? Yo no, respondió la cosa. Eso lo hizo. Me usó. Lo usa todo. Detrás de ellos, las luces de la estación comenzaron a parpadear, rítmicamente, como un pulso. Kyle se volvió hacia Aris. Su rostro se había puesto pálido de nuevo. Kyle, la luz. Él miró hacia arriba. Un suave resplandor blanco se filtraba por las grietas del techo. Demasiado blanco, demasiado limpio, como lejía quemando el color mismo. Y se estaba moviendo, extendiéndose. La cosa en la silla sonrió más ampliamente. Ahora lo entienden. No nos mata. Nos vacía. Lo sienten, ¿verdad? El tirón. Cal lo sintió. Un calor en su cráneo. Una voz que no era la suya, susurrando en sus propios pensamientos. Tenían que correr. Kyle agarró la muñeca de Aris y tiró de ella de vuelta por el pasillo. Las paredes empezaban a cambiar, no físicamente, sino visualmente. Las luces se estiraban, las sombras se retorcían y el suelo ya no se sentía nivelado bajo sus botas. Era como si la realidad se deslizara de lado, despegándose por los bordes. Detrás de ellos, la cosa en la silla comenzó a reír. No era una risa fuerte, pero llenaba cada rincón de la estación. Vinieron buscando esperanza, graznó. Pero le trajeron algo mejor. Un camino de regreso. Kyle no se detuvo a escuchar. La luz blanca se filtraba más rápido ahora, arrastrándose por las juntas de la estructura como un ser vivo. Donde tocaba, el metal se deformaba y derretía en formas extrañas. Espirales, glifos, símbolos imposibles que hacían palpitar la cabeza de Cal solo con mirarlos. ¡A la nave!, jadeó Aris. Su respiración era temblorosa, entrecortada. Kyle la sintió, pero sentía las piernas más pesadas a cada paso. No por agotamiento. Esto era diferente. Como si la propia gravedad estuviera siendo reescrita detrás de ellos. O quizás los estaba atrayendo de vuelta. Irrumpieron en la cámara de entrada, golpeando el control de emergencia de la esclusa de aire. La puerta respondió con lentitud, como si estuviera considerando si obedecer. Por un segundo aterrador, Kyle pensó que no se abriría. Luego, con un siseo y un gemido, la escotilla exterior se abrió y salieron tropezando al frío. La luz no los siguió. Todavía. Corrieron por el terreno escarpado hacia la lanzadera. La baja gravedad hacía que cada movimiento pareciera antinatural, como si nadaran a través de una melaza invisible. Detrás de ellos, el puesto empezó a brillar desde dentro, suave y pulsante, como una linterna encendida con huesos. ¿Qué demonios era esa cosa?, dijo Aris con voz ahogada cuando llegaron a la rampa de la lanzadera. Kyle introdujo el código de acceso. No era una cosa. Ya no. Era un conducto. La escotilla se abrió. Entraron tropezando y la cerraron de golpe. Kyle comenzó inmediatamente la secuencia de arranque mientras Aris se desplomaba en el asiento del copiloto, con las manos temblorosas. Mientras los motores se encendían, miró a través de las cámaras externas. El puesto se había vuelto completamente blanco, la luz manaba de cada rendija. Y justo antes de que los sistemas de las cámaras comenzaran a fallar, vio movimiento. Figuras, siluetas en el resplandor, moviéndose y balanceándose como marionetas con los hilos rotos. Algunas no tenían brazos. Otras tenían demasiados. Algunas parecían casi humanas. Casi. Pero sus extremidades se movían con ritmos espasmódicos y antinaturales. Y todas y cada una de ellas no tenían rostro, solo un espacio en blanco donde antes había humanidad.
La lanzadera despegó con un rugido, los motores al límite. A Kyle ya no le importaba el riesgo. Necesitaban distancia. Ahora, mientras la nave se alejaba de la órbita de Saturno, Aris susurró algo que Cal no entendió bien. ¿Qué? Preguntó él, mirándola. Ella se miraba las manos. Lo vi cuando la luz me tocó, solo por un segundo. El estómago de Cal se encogió. ¿Qué viste? Su voz era suave, frágil. Hogar. No la tierra, antes de la tierra. Antes de las estrellas. Un lugar sin tiempo, sin sonido, solo hambre. Kyle agarró los controles con más fuerza. La luz no te tocó, Aris. Ella se volvió hacia él y, por primera vez desde que la conoció, no estaba seguro de que estuviera completamente allí. No creo que necesite tocarnos. Creo que una vez que lo vemos, una parte de él nos devuelve la mirada. La consola parpadeó. Transmisión entrante. Kyle la miró fijamente, un pavor helado deslizándose por su espalda. La misma señal que antes. El mismo punto de origen. Base Sigma. 71 vivos. Necesitan extracción. Eviten la luz. Revisó los registros de navegación. Esa señal ya no venía de Saturno. Venía de dentro de la lanzadera. Kyle se volvió hacia Aris, pero ella ya estaba mirando al frente, inmóvil, con los ojos muy abiertos. Aris, susurró. No respondió. Y detrás de ella, justo más allá del cristal de la cabina, una suave luz blanca parpadeó una vez y luego desapareció. Kyle no respiró. No podía. Algo en el aire dentro de la lanzadera se sentía mal, como si hubiera cambiado, espesado. Los filtros indicaban que todo estaba limpio, pero olía raro, como a metal quemado y estática. El mismo olor que llenaba el puesto de Sigma. El mismo olor que atormentaba el recuerdo de los últimos días de la Tierra. Aris no se había movido. Seguía mirando al frente, con los labios ligeramente entreabiertos, su cuerpo perfectamente quieto. Demasiado quieto. Aris, dijo Cal de nuevo, esta vez más alto. Nada. Se desabrochó el cinturón y se acercó a ella, el pavor atenazándole el estómago como un torno. Extendió la mano hacia su hombro, dudó y luego la tocó. Ella se estremeció violentamente, aspirando aire como alguien que despierta de un sueño en el que se ahogaba. Todo su cuerpo se sacudió y jadeó, con los ojos moviéndose frenéticamente. Cal, susurró, como si su nombre se hubiera perdido en algún lugar profundo. Estoy aquí, dijo él rápidamente, sosteniéndola. ¿Qué pasó? Te quedaste congelada. Ella lo miró, aturdida. Estaba en otro lugar. La garganta de Cal se apretó. No fuiste a ninguna parte. Seguimos en la lanzadera. No, dijo ella, negando con la cabeza. Estaba en una ciudad muerta. Todo era gris. No había gente, ni cielo, solo luz. Y estaba dentro de los edificios, arrastrándose por las calles. Podía sentirla buscándome. Kyle volvió a la consola. Escaneó cada subsistema, ejecutó un diagnóstico del soporte vital, de la matriz de comunicaciones, del núcleo de la IA. Todo estaba en orden. Sin anomalías, sin brechas, pero la señal seguía allí, resonando como un fantasma. Base Sigma. 71 vivos. Necesitan extracción. Eviten la luz. Aisló el origen de la señal, línea por línea. No era externa. Estaba incrustada en el software de la lanzadera, escrita en el sistema. La voz ya no se transmitía. Ahora era parte del código. No creo que solo nos vea, dijo Kyle en voz baja. Creo que nos sigue. El motor de salto aún no estaba listo. Pero no podían quedarse cerca de Saturno. Kyle ajustó el rumbo hacia el borde del sistema solar. Se rumoreaba que una de las antiguas colonias oscuras, Sirius 9, había sobrevivido en silencio, completamente aislada. Sin IA, sin satélites, sin tecnología basada en la luz, solo fría maquinaria analógica. Quizás era solo un mito. Pero a estas alturas, Kyle estaba dispuesto a apostar por un fantasma. Pasaron las horas. Aris no durmió. Tampoco Kyle. El zumbido de la lanzadera comenzó a distorsionarse,
a veces alargándose, a veces saltando. Las luces parpadeaban en patrones suaves, pulsando, observando. Kyle incluso vislumbró su propio reflejo parpadeando fuera de sincronía con él en el cristal de la cabina. Dejaron de hablar mucho. Ya no era miedo. Era agotamiento. Del tipo que llega cuando te das cuenta de que sobrevivir quizás ya no valga la pena. Entonces algo cambió. Las estrellas de fuera parpadearon y no volvieron. No todas, solo un puñado, luego una docena, luego más. Constelaciones enteras se apagaron como velas moribundas. No era un fallo de funcionamiento. Kyle lo comprobó. Los sensores estaban bien. Las estrellas se habían ido. Nos han marcado, susurró Aris. Kyle la miró. Su voz era plana, tranquila. ¿Qué quieres decir? No respondió. Solo levantó una mano temblorosa y señaló el suelo de la cabina. Allí, extendiéndose lentamente por el metal, había luz. No brillante, no resplandeciente, sino extraña. Un pálido brillo como la luz de la luna vista a través del agua. Se movía como una mancha, alcanzando sus botas. Kyle retrocedió de un salto, arrastrando a Aris con él. Apagó todos los sistemas no esenciales. Luces, calefacción, gravedad artificial, cualquier cosa que emitiera un pulso. La lanzadera gimió y la luz se detuvo. Luego retrocedió ligeramente, confundida. No estaba viva como ellos la entendían, pero aprendía. Se ajustaba. Esto no es una infección, masculló Cal. Es una conversión. Entonces se dio cuenta de algo. El velo, el colapso de la Tierra, la grieta. No era destrucción. Era reemplazo. No estaba tratando de matar a la humanidad. Estaba tratando de sobreescribirla. Cal. La voz de Aris era de repente baja, temblorosa de nuevo. Él se volvió. Ella tenía el brazo extendido. Bajo su piel, algo se movía. Un suave resplandor blanco, tenue pero inconfundible, trazando sus venas desde la muñeca hasta el hombro. Me tocó, dijo, con la voz quebrada. Allá en el puesto. Mentí. No lo vi. Me rozó. Kyle retrocedió, el horror le atenazó la mandíbula. Ella lo miró, con los ojos húmedos. No sé cuánto tiempo me queda. Kyle no podía hablar. Se limitó a mirar su brazo, observando esa pálida luz pulsando bajo su piel como un lento latido. Constante, paciente. No se extendía rápido. No lo necesitaba. Fuera lo que fuese, tenía tiempo. Estaba jugando a largo plazo, arrastrándose en ella centímetro a centímetro hasta que ya no fuera Aris. Sería otra cosa. Pensé que podría combatirlo, susurró, sentándose lentamente contra la fría pared de la lanzadera. Que tal vez era lo suficientemente fuerte. Pero no quiere matarme, Kyle. Quiere ser yo. Kyle tragó saliva. Apartó la vista, parpadeando rápidamente. Esta no era una batalla para la que hubiera sido entrenado. No había armas, no había monstruos a los que pudieras disparar. Solo un lento y silencioso deshacer. Deberías habérmelo dicho, masculló. Lo sé, dijo. Pero me habrías dejado atrás. Todavía podría. Ella sonrió un poco ante eso, triste, cansada. Sí, deberías. Él miró los controles, las cápsulas de emergencia, la bahía de emergencia, todas las formas en que podría aislarla de la nave, eyectarla, ponerla en cuarentena, dejarla a la deriva en la negrura. Pero no era una extraña. Era la única persona que quedaba que aún recordaba el sabor del café, el bullicio de las calles de la ciudad, el olor a combustible quemado en una mañana fría en la estación de Marte. No podía simplemente dejarla ir. Todavía no. Aún no hemos llegado a ese punto, dijo. ¿A dónde? A Sirius 9. Ella inclinó la cabeza. ¿Todavía crees que ese lugar es real? Lo necesito. Era una mentira, pero era una buena. Volvió a los controles, reactivando el soporte vital mínimo. La lanzadera se atenuó con luces rojas de emergencia. Desvió la energía a través de puentes manuales, evitando por completo el núcleo de la IA. Si la luz en ella intentaba propagarse a través del código, no encontraría un camino aquí. Pero el verdadero problema no era Aris.
Era la señal. Ese susurro de la base Sigma. Destruyeron el puesto, lo dejaron atrás. Pero el mensaje seguía en bucle. No desde fuera, desde la nave. La misma línea una y otra vez, como un recuerdo atascado en un cerebro moribundo. Base Sigma. 71 vivos. Necesitan extracción. Eviten la luz. Intentó borrar el archivo. Limpiar el disco. Nada funcionó. Estaba incrustado en las raíces del sistema. Más profundo de lo que cualquier código humano podía acceder. Casi como si se hubiera escrito a sí mismo en la arquitectura de la nave. Y entonces cambió. Solo una vez. 72 vivos. Extracción exitosa. Kyle se congeló. Eso no era posible. Consultó los registros del biosensor. 2 firmas. Igual que antes. Él. Aris. Pero ahora una de ellas estaba etiquetada como limpio y la otra como integrado. Se giró lentamente. Aris seguía sentada contra la pared, abrazando sus rodillas. Pero sus ojos ahora brillaban débilmente, justo bajo la superficie, como algo que observa desde detrás de un cristal. «¿Lo oyes ahora, verdad?», preguntó ella en voz baja. Kyle asintió. Le zumbaban los oídos, un sonido suave, casi melódico, como una canción de cuna cantada al revés. «Creo», dijo ella lentamente, «que no quiere destruir el universo. Quiere rehacerlo. Pero primero, necesita espejos, anfitriones, reflejos de lo que fuimos». Kyle se apoyó en la consola, respirando con dificultad. «Entonces, ¿qué hago? ¿Dejar que te tome?». «No», dijo ella. «Llévame a un lugar oscuro, un lugar muerto, un lugar donde no pueda crecer». «¿Quieres que te mate?». No respondió. No hacía falta. Kyle se sentó a su lado, con la cabeza contra la pared, y miró hacia la negrura. «No creo que pueda», susurró. «Entonces te tomará a ti después», murmuró ella, apoyando la cabeza en su hombro. Y en el silencio, la nave comenzó a zumbar de nuevo. Bajo, familiar, como un coro de voces lejanas, cantando en una lengua que nadie vivo había hablado jamás. Kyle no durmió. No podía. No con ese zumbido haciéndose cada vez más fuerte. No con las sombras en los rincones de la lanzadera moviéndose cuando no miraba. No con Aris respirando a su lado como si todo fuera normal. Como si la cosa dentro de ella no estuviera reescribiendo lentamente quién era, pieza por pieza. Habían pasado 2 días desde Saturno. 2 días desde que la luz la tocó. Ahora su piel estaba más fría. Su voz más lenta, sus ojos demasiado quietos. Pero lo peor era que todavía sonaba como Aris, todavía se parecía a ella, todavía sabía su nombre. Ese era el truco, la parte más cruel de todo esto. No era posesión. Era reemplazo. Y lo estaba haciendo a la perfección. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cabina, desviando sistemas a través de viejas copias de seguridad analógicas, cortando cada circuito no esencial. Cortó por completo la energía del núcleo de la IA, apagó el piloto automático, desconectó las comunicaciones internas de la nave, cualquier cosa para detener la propagación de la señal, cualquier cosa para aislar en lo que ella se estaba convirtiendo. Creyó que funcionaba hasta que la oyó tararear la misma melodía que la nave reproducía cuando la señal llegó por primera vez. Esa canción de cuna rota y al revés. Ni siquiera se daba cuenta de que lo estaba haciendo. «Aris», dijo un día, sin volverse a mirarla. «¿Cómo se llamaba tu madre?». Silencio, y luego, en voz baja. «No, no me acuerdo. Me lo dijiste una vez, en Europa. Trabajaba en los laboratorios de agua». Ella parpadeó lentamente. «Yo. Quizás eso me suena. ¿Cómo se llamaba?». Lo miró, con los ojos pálidos, la voz tranquila. «¿Qué importa ahora?». Fue entonces cuando supo que estaba casi perdida. Cerró la bahía de emergencia esa noche, tomó el cortador de plasma y soldó la puerta interior. La dejó en los camarotes de la tripulación con comida, agua y oxígeno, lo suficiente para mantenerla con vida. Solo el tiempo necesario para llegar a Sirius 9. Si es que existía. Si no era solo un cuento de hadas contado por supervivientes desesperados que no querían admitir que ya estaban muertos.
Se dijo a sí mismo que no era abandono. Era contención. Pero aún oía su voz a través de las paredes. Calmada, amable, suave. Cal, no hagas esto. Todavía estoy aquí. A veces gritaba. Otras veces lloraba. Una vez, simplemente repitió su nombre durante más de una hora, perfectamente constante, como una máquina atascada en un bucle. Entonces, una noche, se detuvo. Silencio total. Kyle debería haber sentido alivio. En cambio, sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. Fue a la mañana siguiente cuando el mensaje cambió de nuevo. 73 vivos, esperando destino. Te recordamos. Kyle miró fijamente la consola. 73. Solo había 2 personas a bordo de esta nave. Hizo un escaneo. 3 señales de vida. 1. Él. 2. Aris. 3. Provenía de la sala de máquinas. No tenía sentido. Nadie había bajado allí. Ni siquiera había abierto ese sector desde antes del aterrizaje en Saturno. Pero la señal estaba allí, débil, pulsando como un latido. Kyle tomó el cortador, cargó una pistola de bengalas y salió al pasillo. A medida que se acercaba a la sala de máquinas, las paredes parecían respirar. No literalmente, pero el aire se espesaba, pulsaba, como si la propia nave hubiera empezado a desarrollar pulmones. El zumbido había vuelto, más fuerte, ahora con capas de voces por debajo, voces que casi reconocía. Abrió la puerta. Dentro, bañado en una luz roja parpadeante, había una figura. No era Aris. No era humana. Llevaba un traje, del mismo modelo que el suyo, con los mismos parches, la misma placa de identificación. Su nombre, su rostro, pero incorrecto, demasiado perfecto, demasiado limpio, como un modelo de cera de quien Kyle había sido 10 años atrás. Se volvió hacia él lentamente. Nunca se suponía que sobrevivieras, dijo con su propia voz. Pero nos adaptamos. Kyle levantó la pistola de bengalas. La cosa no se inmutó. Recordamos lo que eras, dijo, y lo que podría ser. La bengala se disparó. El fuego explotó en el espacio confinado, iluminando la sala con un naranja violento. La figura no ardió. Sonrió. Y detrás de Kyle, en el pasillo sellado, la voz de Aris llegó a través del intercomunicador. Clara, nítida, más fuerte que nunca. Nos trajiste a casa, Cal. Siempre ibas a hacerlo. Cal corrió. No sabía a dónde. No quedaba ningún lugar a dónde ir. La nave era pequeña, apenas más que una lata con propulsores. Pero en ese momento, se sentía como una trampa sin fin. Un laberinto diseñado para retenerlo el tiempo suficiente para que terminaran lo que habían empezado. Detrás de él, el eco de su propia voz lo seguía. Ya no era su voz, sino la de la cosa en la sala de máquinas. Esa copia, ese eco en piel. No queremos matarte, Kyle, llamó suavemente. Queremos incluirte. Cerró de golpe la puerta del pasillo de mantenimiento y la soldó con manos temblorosas, el cortador de plasma siseando como un animal herido. No sabía si aguantaría. No le importaba. Solo necesitaba segundos. Su mente se estaba fracturando. El zumbido de la nave ya no era solo un sonido. Estaba dentro de él, en su sangre, en sus huesos. La canción de cuna resonaba detrás de sus ojos, retorciendo recuerdos, doblando pensamientos. Recordaba cosas que nunca sucedieron, personas que nunca conoció, planetas que no existían, o que aún no existían. Cal tropezó hasta la cabina y bloqueó todos los sistemas que pudo. Energía, soporte vital, motores. Inició una anulación total, un bloqueo completo. Introdujo un código de hombre muerto que esperaba no tener que usar nunca. Si esto salía mal, toda la lanzadera caería en el pozo de gravedad más cercano y se incineraría en el vacío. Pero primero, tenía que intentar una última cosa. Activó el sistema de baliza manual. Era primitivo. Tecnología antigua de la Tierra, analógica, solo un pulso y una frecuencia. Sin IA, sin código inteligente, nada que pudiera ser reescrito por la cosa que infectaba su nave. Envió una señal. Sirius 9. Si son reales,
Si queda alguien, aquí Cal Rubben, humano, no integrado. Lanzadera infectada. Requiere contención inmediata. No respondan digitalmente. No transmitan. Solo guíenme. La envió en ráfagas. Viejo Morse, vieja forma de onda, oculta tras pulsos de radiación. El tipo de transmisión que precedió a la luz, a la IA, al velo. Ni siquiera sabía si alguien lo entendería. Pero entonces, un destello, un ping. No una voz, no un mensaje. Una coordenada. Kyle miró la pantalla, la incredulidad floreciendo en su pecho como una estrella moribunda que se incendia por última vez. Era real. Sirius 9 existía, mucho más allá de Plutón. Una antigua colonia minera convertida en zona de exilio. Sin IA, sin luz, solo frío y polvo y los olvidados. Pero todavía estaba ahí fuera y lo había oído. Introdujo el rumbo manual. Los motores gritaron contra la anulación, pero los forzó a través del control analógico, saltándose todos los sistemas inteligentes. La nave gimió. Algo dentro de ella también gritó. Profundo, metálico y casi humano. Detrás de él, unos pasos resonaron por el pasillo. No pesados, no rápidos. Calmados, pacientes. Se giró para ver a Aris, pero ya no era Aris. Su piel brillaba débilmente, con ese pálido resplandor bajo cada poro. Sus ojos eran lechosos, sin fondo, y su voz estaba llena de todas las voces que Cal había amado, conocido o temido. «Estás huyendo», dijo. «Pero no de nosotros. Estás huyendo de ti mismo, de en lo que te convertirás». Levantó la pistola de bengalas de nuevo, pero ella no se movió. Se quedó allí, sonriendo, con esa sonrisa vacía. «¿Arderás?», dijo él. Ella asintió. «Resurgiremos». Apretó el gatillo. La luz explotó en su pecho. Y esta vez, el grito no fue solo sonido. Fue la propia realidad desgarrándose. No murió. Simplemente dejó de ser Aris. Y la luz huyó. Kyle se desplomó en la silla del piloto, con las manos temblando, el cuerpo roto. Activó la última secuencia. La nave giró lentamente hacia las coordenadas, hacia la oscuridad, hacia el último lugar donde la luz no podía seguirla. 2 semanas después, la lanzadera fue encontrada a la deriva cerca del borde del sistema solar. Los mineros de Sirius 9 no hablaron mucho de lo que vieron dentro. Quemaron la nave, limpiaron la zona y encerraron a Kyle en una celda de hierro enterrada a 1 milla bajo tierra. No habló durante días. Entonces, una mañana, miró al guardia a través de la pequeña rendija de observación y sonrió. «Lo logré», susurró. «Eso no». Y por un momento, solo por un momento, la luz en sus ojos parpadeó. Luego desapareció. Pero nadie volvió a abrir esa puerta nunca más, por si acaso.